Bien, pues ahora vamos a definir dos conceptos útiles para la mecánica de Newton, para la mecánica clásica, y estos conceptos son los de fuerzas de fricción o fuerza de fricción. Fuerza de fricción. Fuerzas de fricción. Y bueno, a una fuerza de fricción vamos a entenderla como una fuerza que se resiste al movimiento. Así lo voy a poner. Una fuerza de fricción se opone al movimiento. Movimiento. De hecho, cuando ustedes manejan o sus papás manejan en el camión, etcétera, para frenar, lo que se hace es, se presiona el freno, pero ¿eso qué hace? Eso provoca que... déjenme, creo que hubo un problema aquí con la aplicación. Eso lo que hace es que detiene, aprieta la balata. La balata es como una especie de pastilla que se aprieta al disco de la llanta y genera mucha fricción. Entonces va generando que el carro se detenga. Entonces la fuerza de fricción siempre va a ir en contra al movimiento que nosotros estemos observando o al movimiento que nosotros estemos provocando, incluso provocando. Si van a un supermercado, ya ven que normalmente en las tiendas departamentales el piso está bien pulidito, o sea, el piso está bien pulido. Y bueno, por lo menos yo cuando era niño, y todavía lo hago de vez en cuando, vas corriendo, dejas de correr y te deslizas, ¿no? Te deslizas sobre el piso muy pulido, pero tarde o temprano te detienes. ¿Por qué te detienes? Porque la fricción cada vez fue frenando tu movimiento. Entonces voy a ponerlo así, voy a dibujar aquí un piso muy pulido, así para que se vea que sí es un piso. Entonces tenemos aquí, imagínense que tenemos un disco de hockey, tenemos un disco de hockey, al disco de hockey lo golpeamos, le aplicamos cierta fuerza, aquí está, le aplicamos una fuerza F, es un vector, le pongo ahí la flechita. Obviamente el disco de hockey tiene cierta masa, ahí nuestro disco tiene cierta masa, y el disco de hockey se va a mover, se mueve, se mueve, se mueve, cada vez hasta que se detiene por completo. Entonces, esa distancia que el disco de hockey se mueve y que se va frenando, lo que sucede es que aquí adentro tenemos fuerzas que detienen al disco. Y esas fuerzas que detienen al disco se llaman fuerzas de fricción. Ahora, tenemos dos tipos principales de fricción. Una de ellas es la fricción estática y la otra es la fricción dinámica. La fricción estática, como su nombre lo indica, la tienen los cuerpos que no se mueven. La fricción estática, no movimiento o reposo. Y la fricción dinámica, en movimiento. Entonces, cuando viene el disco de hockey, lo que sucede es que aquí tenemos, en todo este pedazo, tenemos fricción dinámica. Pero cuando se detiene, al detenerse, la fricción dinámica, le voy a poner ya una letra para representar a cada una de ellas. La fricción estática la vamos a representar así, Fs, y como es un vector le ponemos una flechita, y la fricción dinámica va a ser Fd. La S es de statics en inglés y la D es de dynamics en inglés. Normalmente los símbolos vienen del inglés, entonces por eso suelo poner esas letras, ¿no? Aunque en español la letra cambia, no es lo más usual de ver en los libros, por eso los pongo en inglés, para que si ustedes quieren ver un libro, sea congruente la simbología. Entonces, continuamos con esto. Al detenerse, la fricción dinámica
se convierte en fricción estática. Es decir, en este pedazo de aquí tenemos fricción dinámica y una vez que ya se detuvo, tenemos fricción estática. Y esto tiene mucho sentido. Imagínense que ustedes quieren mover un refrigerador. El refrigerador, si está en reposo, cuesta mucho trabajo empujarlo porque está muy pesado. ¿Por qué no lo podemos mover? Porque hay muchísima fricción entre el suelo y las llantitas. En cambio, una vez que ustedes ya lograron mover un poquito el refrigerador, ¿a poco no es más fácil seguirlo moviendo? Ya cuando se está moviendo, aunque sea un poco, es mucho más fácil que el movimiento continúe porque la fricción dinámica es menor a la fricción estática. Esto es importantísimo. Lo voy a poner aquí como observación. La fricción dinámica es menor que la fricción estática. Ahora, matemáticamente, ¿cómo definimos a la fricción estática y la fricción dinámica? La fricción estática se define como un coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. Vamos a ver qué es esto. Esto que está aquí es un coeficiente de fricción estático. Es una letra griega, así, mu s. Es como si fuera una m alargadita. Y esta n que está aquí se llama fuerza normal. Ahorita vamos a ver qué cosa es eso. Fuerza normal. Y la fricción dinámica, ¿qué creen? Se define como coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal. Es decir, lo único que cambia es el coeficiente. Acá era coeficiente de fricción estático y ahora esto va a ser un coeficiente de fricción dinámico. Coeficiente de fricción dinámico. Voy a dejar en suspenso este concepto de fuerza de fricción. Ya expliqué en qué consiste, ya expliqué cómo se define matemáticamente, pero lo voy a dejar en suspenso para la clase del jueves. El jueves, antes de arrancar con preguntas y respuestas y comentarios de cómo van ustedes en el curso, voy a retomar este concepto de fuerza de fricción estática, fuerza de fricción dinámica. Voy a hacer un ejemplo numérico y después ya comenzamos con preguntas, cómo van en el curso, comentarios, etcétera. ¿Por qué lo voy a dejar en suspenso? Porque se van a llevar una tarea para el jueves. Tarea, pongan por ejemplo aquí, tarea. La tarea va a ser investigar qué es el coeficiente de fricción estático y dinámico. Esa va a ser su tarea.